El aire en la ciudad se sentía pesado, como si el cielo mismo compartiera la carga de su gente. Las tiendas que antes bullían de vida ahora permanecían silenciosas, con sus escaparates oscuros y polvorientos. Los vendedores ambulantes que antes llamaban alegremente a los transeúntes ahora permanecían en silencio. Junto a sus carros, sus ojos reflejaban la incertidumbre del mañana. La crisis económica no había perdonado a nadie. Las familias susurraban en voz baja sobre facturas impagadas. Los padres volvían a casa con los bolsillos vacíos, y los niños aprendieron demasiado pronto lo que significaba pasar necesidad. Las calles que antes habían estado llenas de risas ahora resonaban con el sonido del cansancio. Pasos. Amira caminaba por estas calles todos los días camino a la pequeña panadería donde trabajaba. El aroma a pan recién hecho aún flotaba en el aire cada mañana, pero ya no traía la misma alegría de antaño. Los clientes venían con menos frecuencia, y los que lo hacían a menudo contaban sus monedas cuidadosamente antes de comprar la hogaza más barata. Amira conocía bien la lucha. Trabajaba muchas horas por un salario modesto, estirando cada centavo para cubrir el alquiler, la comida y el creciente costo de la vida. Sin embargo, incluso en sus propias dificultades, notaba a otros que parecían tener aún menos. Ya lo veía. La mujer delgada de la esquina, abrazando a su hijo para que no pasara frío, o el anciano que se quedaba fuera del escaparate de la panadería, mirando el pan sin entrar. A Amira le dolía el corazón por ellos. Entendía que todos lidiamos con batallas silenciosas, y creía que incluso el gesto más pequeño podía aliviar la carga de alguien, aunque solo fuera por un instante. Su propia vida distaba mucho de ser fácil, pero lo había aprendido. La amabilidad no era un lujo reservado para los afortunados, era una necesidad, sobre todo en tiempos como estos. A veces metía un panecillo extra en la bolsa de un cliente, fingiendo que era un error, o dejaba discretamente un panecillo en el banco donde había visto sentado al anciano el día anterior. Nadie le pedía estas cosas, y ella nunca hablaba de ellas, pero sabía que incluso una pizca de esperanza podía bastar para recordarle a alguien que no estaba olvidado. En una ciudad sumida en las sombras, Amira eligió llevar una pequeña luz. No lo era mucho, pero era suya para dar, y creía que tal vez, solo tal vez, podría marcar la diferencia. La lluvia caía en finas y frías cortinas, convirtiendo las calles en espejos de un negro reluciente. Amira Sara se ajustó el abrigo desgastado sobre los hombros al salir de la panadería esa noche. La cálida luz del interior se desvaneció tras ella, reemplazada por el tenue resplandor parpadeante de las viejas farolas. Corrió por el sendero hacia casa, con los zapatos chapoteando en los charcos poco profundos. Fue entonces, a través de la cortina de lluvia, que lo vio, un anciano frágil sentado solo en un banco del parque. Estaba encorvado, con el abrigo empapado, sus delgadas manos temblando de frío. Una gorra descolorida le cubría la frente, pero la lluvia ya le había pegado el pelo gris a la piel. A sus pies había una pequeña bolsa de papel que parecía demasiado ligera para contener algo de valor. Amira aminoró el paso, con el corazón encogido por la vista. El mundo se había vuelto tan duro últimamente, y la mayoría de la gente había aprendido a apartar la mirada, pero ella seguía viva. Era tan dura, pero no podía. Algo en su interior se negaba a pasar de largo. Se acercó con suavidad, sujetando su bufanda. «Te vas a morir sentado aquí fuera», dijo en voz baja. El hombre levantó la cabeza y sus ojos cansados se encontraron con los de ella, que reflejaban agotamiento y silenciosa gratitud. Sin darle tiempo a protestar, Amira le ajustó la bufanda al cuello. Estaba caliente por su propio calor corporal y lo vio temblar al sentirla sobre su piel. «Gracias», murmuró, con la voz ronca por el frío. Ella sonrió levemente, buscando en su bolso un pequeño termo. «Toma un poco de té. No es mucho, pero está caliente». Lo tomó con cuidado, como si fuera algo precioso, y lo acunó entre sus manos para calentarse antes de beber un sorbo. En los momentos de silencio que siguieron, le dijo que se llamaba Samuel.
Había trabajado en un almacén, pero la empresa había cerrado hacía meses. Sin familia a la que recurrir y sin ahorros, había estado durmiendo donde pudiera encontrar refugio. A Amira se le encogió el pecho al oír su historia. Ella no tenía mucho, pero sabía que aún podía ayudar. «Pasa por la panadería mañana por la mañana», dijo con dulzura. «Me aseguraré de que consigas algo de comer». Samuel la miró como si no hubiera oído un gesto de amabilidad en mucho tiempo. «Ni siquiera me conoces», dijo en voz baja. Amira simplemente sonrió. «Eso no importa. Necesitas ayuda. Con eso me basta». A la mañana siguiente, la panadería olía a pan recién hecho y a pasteles dulces, mientras el horno funcionaba a pleno rendimiento. Amira había llegado temprano, preparando panes extra por si acaso aparecía Samuel. La lluvia había parado y la luz del sol se filtraba tenuemente por los polvorientos escaparates. Miraba hacia la puerta cada pocos minutos, con la esperanza de verlo. Finalmente, justo cuando los primeros clientes del día empezaban a entrar, vio su delgada figura, de pie, vacilante, afuera. Parecía más limpio que la noche anterior, aunque aún llevaba la ropa usada. Empujando la puerta lentamente, Samuel entró, envuelto por el calor de la panadería como una manta. Amira lo recibió con una sonrisa radiante, señalando una mesita en la esquina. «Siéntate, te traeré algo», dijo antes de desaparecer tras el mostrador. Momentos después, regresó con una taza de café humeante, un panecillo caliente y una rebanada de tarta recién hecha. Al principio, Samuel intentó rechazar la tarta, insistiendo en que era demasiado. Pero Amira no quiso ni oír hablar de ello. «Considéralo un desayuno bienvenido», insistió. Mientras comía, el dueño de la panadería, el señor Darrell, observó la escena. Era un hombre amable, sin ningún interés comercial, pero también un tipo que había sido lento. Cuando Amira le explicó en voz baja quién era Samuel y qué le había sucedido, la mirada de Darrell se suavizó. Una idea surgió en su mente. Esa tarde, colocó un pequeño letrero en la pizarra del escaparate de la panadería: «Comparte pan, compra una hogaza para alguien necesitado». Los clientes podían pagar por una hogaza extra, que luego se entregaba a quienes no podían permitírsela. Empezó, 1 o 2 hogazas pequeñas al día, pero pronto se unieron más personas. Algunos dejaban monedas, otros pagaban comidas completas. Se corrió la voz, y quienes habían estado pasando apuros encontraron un poco de esperanza en el pan caliente y la bondad que lo acompañaba. Samuel se sintió profundamente conmovido. Empezó a ayudar en la panadería con pequeñas cosas, barriendo el suelo, lavando platos, cargando bolsas para los clientes. A cambio, nunca pasó hambre y encontró un renovado propósito. Su silenciosa gratitud conmovió a todos los que lo conocieron. Lo que había comenzado como una bufanda y una taza de té bajo la lluvia se había convertido en una oleada de bondad que se extendía por el barrio. La gente empezó a sonreír más, a saludarse con cariño y a compartir lo poco que tenían. Por primera vez en mucho tiempo, Amira podía sentir que el corazón de la ciudad comenzaba a latir de nuevo. Pasaron las semanas y el programa de pago por adelantado se convirtió en una parte familiar de la vida diaria de la panadería. Los clientes a menudo llegaban con más que solo monedas. Traían sonrisas cálidas, palabras de aliento y, a veces, incluso bolsas de ropa o comestibles para compartir. Lo que había comenzado como un solo acto de bondad ahora era un movimiento silencioso. La pequeña panadería se había convertido en un lugar donde la gente venía no solo a comprar pan, sino a sentir esperanza. Samuel había establecido una rutina: llegar temprano cada mañana para ayudar a Amira y al señor Darrell. Aunque no estaba oficialmente empleado, nadie lo veía como un simple invitado. Era parte del equipo. Su risa comenzó a regresar. Sus ojos brillaban más de lo que habían estado en meses cada vez que le entregaba un pan a alguien que no podía pagar. Recordó el día que Amira se detuvo por él bajo la lluvia. Ese recuerdo mantuvo su corazón caliente. Una tarde,
Una joven madre con 2 hijos entró en la panadería. Estaba delgada y pálida, sus ojos rojos por el llanto. Preguntó en voz baja si quedaba algo de pan de pago por adelantado. Samuel no lo dudó y le entregó 2 panes, una bolsita de pasteles e incluso les dejó algunos panecillos extra para los niños. Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas mientras susurraba, «Gracias». Samuel simplemente sonrió y le dijo, «No está sola». Un mensaje. La amabilidad de la panadería trascendió el barrio. Personas de otras partes de la ciudad vinieron a verlo con sus propios ojos, algunos aportando, otros recibiendo ayuda. Era como si se hubiera encendido una luz en un túnel oscuro, guiando a las personas entre sí. Para Amira, ver esto desarrollarse fue como presenciar un milagro. No se había propuesto cambiar la ciudad, solo había querido ayudar a un hombre en una noche lluviosa. Pero ahora veía la verdad. La amabilidad era como una vela. La luz triunfaba, y otros la seguirían, cada llama brillando. La oscuridad. Una noche, Samuel compartió una buena noticia. Con la ayuda de un cliente que había visto su dedicación, había encontrado trabajo estable en un almacén cercano. Prometió que seguiría yendo a la panadería en su tiempo libre como voluntario. Amira sintió que su pecho se llenaba de orgullo. El anciano que había conocido bajo la lluvia había recuperado el equilibrio, y lo había recuperado. Y ahora estaba decidido a ayudar a otros a hacer lo mismo. Pasaron los meses, y el barrio, antes sombrío, empezó a cobrar vida de nuevo. La panadería ya no era solo una tienda, se había convertido en un lugar de encuentro. Los vecinos se quedaban tomando café, intercambiando historias y ofreciendo ayuda a quienes la necesitaban. El cartel de paga por favor siempre estaba lleno, con notas de ánimo junto a los recibos del pan prepagado. Alguien entraba corriendo después de la escuela, recibido por el cálido aroma a pan recién hecho y las risas que provenían de detrás del mostrador. Samuel cumplió su promesa. Incluso con su nuevo trabajo en el almacén, pasaba por la panadería todas las noches para echar una mano. Cargaba cajas, barría los pisos, y lo más importante, seguía recibiendo con una sonrisa a todo aquel que entraba por la puerta. Su presencia era un recordatorio de que, por muy oscura que se volviera la vida, siempre había un camino de regreso a la luz. Un espejo, recordaba a menudo aquella noche lluviosa en la que vio por primera vez a Samuel sentado en el banco. En aquel momento, detenerse y ofrecerle su bufanda le había parecido una decisión insignificante. Ahora comprendía que había sido el comienzo de algo mucho mayor, una cadena de bondad que había tocado innumerables vidas. La hacía humilde pensar en el alcance que podía tener un simple gesto. La comunidad, antes agobiada por las dificultades, ahora se apoyaba mutuamente. Si a alguien le faltaba dinero para el alquiler, los vecinos se unían para ayudar. Si una familia no podía permitirse los útiles escolares, las donaciones aparecían en su puerta. Había un entendimiento común de que juntos eran más fuertes que separados. Los tiempos oscuros no habían desaparecido por completo, pero ya no definían la ciudad. La luz de la bondad brillaba más que las sombras. Una mañana fresca, mientras Amira caminaba hacia el trabajo, vio a un hombre sentado en el mismo banco del parque donde había conocido a Samuel. Tenía la cabeza gacha y los hombros hundidos en la derrota. Sin dudarlo, se acercó a él como lo había hecho antes. Esta vez, sin embargo, no estaba sola. Samuel estaba justo a su lado, ofreciéndole una taza de té caliente y una bolsa de pan. En ese momento, Amira comprendió la verdadera belleza de la bondad. No se trataba solo de ayudar a alguien una vez. Se trataba de transmitirla una y otra vez, hasta que se convirtiera en una forma de vida. Y en su pequeño rincón de la ciudad, la bondad se había convertido en la luz que nunca se apagaría.